Les cuento todo. Miguel, nacido en Perú, tiene 42 años, tiene la formación en dolor MSK, dolor orofacial, terapia manual ortopédica, prescripción de ejercicios y además fue calibrado en los criterios diagnósticos para investigación de trastornos temporomandibulares. Les cuento que esto es poco común inclusive entre odontólogos, o sea que es una combinación muy especial. Quiero agradecer al Grupo Evolucionar por la invitación. Mi charla va un poco ligado a la narrativa, justo lo que hablaba Marco. Yo me dedico al paciente, a las personas con dolor crónico, y esta calibración en criterios diagnósticos en trastornos temporomandibulares me dio una perspectiva diferente, ¿no? Porque ya en la parte odontológica se viene estudiando el dolor musculoesquelético durante mucho tiempo. También pasamos por la parte biomecánica y luego a entender que el dolor era un poco más complejo y empezamos a ver todos los factores relacionados al dolor. Como hemos visto durante estas semanas, el dolor es complejo, es multifactorial, multidimensional. Al mismo tiempo es la tercera causa de discapacidad en años vividos y también es el mayor motivo de consulta que tienen los usuarios por salud. Entonces, nos enfrentamos a una situación bastante compleja. Ya lo han demostrado en las diferentes charlas, que para el clínico es bastante difícil llegar a una solución adecuada. Y lo primero que quiero decir es que me gusta esta frase del 2015 que dice: las terapias actuales disponibles para el tratamiento del dolor persistente todavía están asociados con la disminución del dolor y básicamente con la intensidad del dolor, y no aborda los mecanismos subyacentes. Y la charla pretende ir justamente en esa condición, ver qué factores subyacentes están relacionados al dolor. Entonces, necesitamos ver a la persona y no a la patología. Cuando nosotros hablamos de un sistema biológico o en un sistema biológico, un solo factor nunca puede conducir a un cambio clínico. Estos factores se van a sumar en el organismo, pero el organismo tiene esta capacidad de adaptación, que a través de la historia personal, a través de la forma como enfrenta las vicisitudes, este organismo va a reaccionar en consecuencia. Pero cuando esta adaptación es vulnerada, esta adaptación es violada, pierde la capacidad, se generan los cambios clínicos. Y es aquí donde tengo que detenerme, porque cuando nosotros tenemos a una persona en la clínica, normalmente nos gusta etiquetar, nos gusta dar diagnósticos, nos gusta ver que todo esté dentro de lo normal, dentro de un parámetro ideal. Hay que darnos cuenta que el sobrediagnóstico también nos genera sobretratamiento. Entonces, hay que entender que el organismo, el ser humano, tiene altas y bajas, que no es una línea horizontal en el tiempo. Entonces, identifiquemos estos factores como los factores que generan condición clínica. Y normalmente cuando estamos en la clínica, tenemos un razonamiento clínico muy rápido. Preguntamos a la persona con dolor, generalmente la intensidad, hacemos una evaluación clínica, luego de esta evaluación clínica generamos un diagnóstico. Quizás esta premura en el razonamiento clínico nos conduce a un error. Quizás estamos pasando algunos mecanismos que son interesantes en la persona para la persistencia o el desencadenamiento del dolor. Entonces, lo que se propone es que si una persona viene a consulta, primero investigar acerca de su historia, a la historia personal, a la forma como procesa la información, a los pensamientos negativos, a las cosas que le han dicho, los tratamientos previos, investigar un poco los factores emocionales, la calidad de vida que lleva, la educación, y todo esto dentro de un contexto y un tiempo determinado. Y siempre enmarcado un enfoque biopsicosocial. Porque es importante que nosotros, cuando evaluemos a una persona, veamos todo el panorama. Si queremos dar una respuesta en lo posible adecuada para estas personas, de acuerdo a las necesidades. Entonces, todo lo que hagamos después de esta entrevista, de esta historia, va a ser una consecuencia a esto. Luego de haber tenido estos datos importantes de la persona, generamos una hipótesis diagnóstica. Y esta hipótesis diagnóstica tiene que ser contrastada a través de una evaluación clínica y de un razonamiento clínico adecuado, que vaya en función a las necesidades de la persona.
Y una vez que esta evaluación clínica se realiza, esto nos confirma la hipótesis diagnóstica. Y si esta confirmación y hipótesis diagnóstica nos explica los síntomas de las personas, está en correlación a lo que encontramos en la entrevista, en la historia personal de esta persona, nos centramos en el pronóstico. ¿Y por qué es importante centrarnos en el pronóstico? Sabemos que las personas con dolor crónico, el diagnóstico anatomopatológico es difícil porque existe nocicepción, pero es difícil. No tenemos pruebas que nos puedan confirmar con exactitud cuál es la fuente de la nocicepción. Entonces, asumimos que mayoría de los dolores son inespecíficos, pero no inespecíficos porque no hay una fuente de información, sino porque todavía no tenemos herramientas que puedan detectar con facilidad o con alta sensibilidad y especificidad cuál es el tejido que está produciendo esta sensación o esta molestia. Y si esta hipótesis diagnóstica no es confirmada, entonces necesitamos una evaluación adicional o quizás una derivación al especialista. Entonces, todo este razonamiento clínico en un contexto determinado, en un tiempo determinado, poniendo a la persona en el centro de la atención, nos va a llevar a tener una posible estrategia adecuada para la persona. Cuando las personas vienen a consulta a nosotros, vienen con toda una historia a través del tiempo, y en estos factores van a estar relacionados muchos, entre los cuales están los factores ambientales, los factores físicos, como la violencia, la cultura, los estilos de vida demográficos. También existen las variables clínicas, como las comorbilidades, el dolor persistente, los disturbios en el sueño, la variabilidad al movimiento. También están relacionados con síntomas depresivos, somáticos, ansiosos, las creencias, la conducta negativa hacia el movimiento. Y últimamente se está viendo mucho la importancia de la genética y la inmunología. Entonces, la interacción de todos estos factores genera una conducta clínica en la persona. Entonces, es importante que cuando nosotros hagamos una evaluación a las personas, veamos todo este panorama. Es importante que nosotros identifiquemos en qué medida estos factores pueden ser factores predisponentes, desencadenantes o perpetuantes. Y aquí viene la importancia de por qué investigar acerca de estos factores. Porque de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las condiciones de la persona en el momento en que viva, esos factores, tanto ambientales o emocionales o físicos, se van a transformar en factores predisponentes o en factores desencadenantes o en factores perpetuantes. ¿Y por qué es importante investigar sobre esto? Porque esto nos lleva al tratamiento, pero lo más importante es hacia el pronóstico. Nosotros podemos saber si la discapacidad de esta persona es mayor, podemos decirle que su tratamiento va a requerir cierto tiempo, que no va a ser fácil que la resolución de sus síntomas se vayan desencadenando tan rápido. Entonces podemos dar una estrategia de tratamiento sumado al paciente, haciéndole partícipe a la persona, para que los cambios se generen en el tiempo. Y entonces vemos estos factores como el estilo de vida, que son todos aquellos comportamientos y conductas como la actividad física, el comportamiento sedentario, la alimentación, los trastornos del sueño, el hábito de fumar, cómo influencian en las personas con dolor. Se dice que el comportamiento sedentario afecta negativamente al dolor. ¿Y qué entendemos como comportamiento sedentario? Es aquel individuo que pasa mucho tiempo viendo televisión, mucho tiempo jugando al play o mucho tiempo conduciendo el automóvil. Entonces, este comportamiento sedentario afecta negativamente al dolor. Y hay estudios que reportan que las personas que ven televisión por más de 2 horas al día tienen mayor incidencia al dolor lumbar. Y las personas que ven televisión mayor a 1 hora durante los días de trabajo tienen mayor prevalencia a tener dolor en los miembros inferiores. Entonces es importante que nosotros evaluemos, preguntemos acerca de la actividad o la inactividad física de la persona.
Bueno, Mar habló acerca del estrés y cómo esto genera en los individuos estos cambios alostáticos, ¿no? Entonces, el estrés, que es una respuesta al sistema, a los estresores diferentes del organismo, van a ser causantes o desencadenantes de enfermedades metabólicas, de diferentes enfermedades cardiovasculares. Entonces, este estrés crónico, sumado a otros factores como estilos de vida sedentario, lo que van a hacer es que la respuesta del dolor, la respuesta de modulación descendente del dolor, funcionen de manera disfuncionales. Entonces, hay que investigar cómo el estrés está afectando a las personas. Y también el fumar está asociado a la intensidad y prevalencia del dolor. Nosotros, cuando hacíamos algunos tratamientos, les hablo un poco en la cavidad oral, veíamos a las personas fumadoras que tenían problemas al momento de la cicatrización de tejidos. Cuando nosotros realizábamos cirugías, entonces estas personas tenían problemas en la cicatrización del tejido y reportaban mayor prevalencia del dolor. Y acá hay dos puntos a tener en cuenta. Algunas personas que fuman y asociado a la nicotina sienten cierto alivio al dolor. Y si suman al café, aún mayor. Pero esta analgesia es momentánea y al mismo tiempo el fumar está asociado a mayor adicción a opiáceos. Recordemos que los opiáceos, hay una crisis de opiáceos para el tratamiento del dolor. Sabemos que los cambios cognitivos, conductuales que se generan por la persistencia del dolor no pueden ser modificados por opiáceos y estos llevan a mayor hiperalgesia o también mayor riesgo a mortalidad. Entonces, estas personas que fuman tienen este comportamiento. Además, las personas que han dejado de fumar, que hicieron una terapia para dejar de fumar, tienen en el tiempo mayor sensibilidad al dolor. Por eso es que hace difícil en estas personas dejar el hábito de fumar. Y la obesidad, esta nutrición inadecuada, sabemos que la obesidad aumenta el riesgo a muerte. También relacionado al dolor, aumenta la prevalencia al dolor persistente. Se ha notado que el tratamiento de ejercicio, de educación, sumado a una modificación en los hábitos alimenticios en personas con dolor de rodilla, tienen mejores resultados. Y también hay una relación entre obesidad y sueño. El sueño es algo, ahora que lo vamos a ver, el sueño es tan importante en el organismo. ¿Por qué? Porque el sueño cumple la función de mantener procesos fisiológicos normales corporales. El sueño, si nosotros queremos definirlos, es el estado de calma del sistema nervioso central, de los músculos, de los huesos, y permite la recuperación del sistema inmunológico, del mismo sistema nervioso central. Entonces, cuando nosotros nos acostamos por la noche y tenemos una actividad hacia el día siguiente, nuestro cerebro en el sueño predice el movimiento. Lucas hablaba acerca de la predicción del cerebro, la facilidad que tiene el cerebro de la predicción y la asociación. Entonces, las personas, cuando nos acostamos en la noche y tenemos que hacer una actividad, esta actividad se va generando en el cerebro, se va anticipando. Y las personas que duermen bien, al día siguiente pueden realizar estas actividades sin ningún problema, sin demasiado gasto energético. Pero, ¿qué pasa con las personas que tienen interrupción en el sueño? Esta actividad va a hacer que demande mayor actividad, de mayor concentración y genera un mayor cansancio y por ende una fatiga. Y el dolor puede ser tanto una causa como una consecuencia de la eficiencia del sueño. Aquí no hay una relación establecida, clara, pero se asocia de que las personas que han suprimido el sueño, cuando se controla con personas que duermen las horas normales, imaginemos que una persona a la semana tiene que dormir entre 7 y 8 horas, a este grupo de personas se le hizo un seguimiento por 3 semanas y a otro grupo de personas se les cortó el sueño, se les redujo el sueño de 7 días, 3 días durmieron entre 4 horas y los demás días durmieron de 7 horas. Pasado las 3 semanas, cuando se les hizo la evaluación, las personas que habían tenido reducción en el sueño tenían mayor sensibilidad al dolor. Entonces, el sueño afecta negativamente en el dolor. Y también el insomnio, que es altamente prevalente entre las personas. Se dice que el 53% al 90% de adultos
tienen insomnio y el 50% de niños y adolescentes aproximadamente también tienen insomnio. ¿Y qué es el insomnio? El insomnio es esa latencia del sueño. ¿Qué quiere decir? Si yo me voy a dormir, esos 30 minutos de latencia antes de que consiga el sueño, si es repetida durante 3 veces por semana y se da durante 3 meses, se considera como un insomnio. Y la mayoría de personas con dolor persistente tienen esta característica. La alteración en el sueño está relacionada al proceso de cognición y enfermedades metabólicas. Aquí vemos un poco la relación entre obesidad, sueño y apnea del sueño. Generalmente el apnea del sueño está relacionado a enfermedades tipo diabetes, tipo enfermedades cardiovasculares, aumenta el riesgo de desarrollo de accidentes cerebrovasculares y también, como hablé hace un momento, afecta la cognición. ¿Por qué? Porque las personas se hacen muy lentas en las reacciones. Durante el trabajo, las personas que están enfrentadas a situaciones de estrés, a situaciones de peligro, generalmente cometen accidentes. Hay varios estudios que demuestran que los conductores que tienen sueño alterado son más propensos a tener accidentes movilísticos. Entonces, es importante que nosotros evaluemos en las personas. Hay un estudio de una odontóloga que es especialista en sueño en Canadá que habla acerca de las adenoides hipertróficas, que estas producen pérdida o enlentecen las habilidades de los niños. Entonces, es importante que nosotros evaluemos el sueño. Las quejas del sueño están presentes en el 57-88% de los trastornos persistentes. Y otro aspecto a tener en cuenta son los factores afectivos. Y estos están relacionados a los índices de afecto negativo. ¿Y qué son los índices de afecto negativo? Son todas aquellas características, comportamientos, actitudes como los síntomas somáticos, síntomas depresivos, ansiosos, catastrofismo, todos estos índices negativos que están relacionados al dolor. Y estos van a afectar de manera importante en la persistencia o el desencadenamiento del dolor. Cuando hablamos acerca de los síntomas somáticos, se ha observado, al menos en los estudios que relacionan a dolor orofacial, a fibromialgia, a dolor pélvico crónico, a dolor regional complejo, que los síntomas somáticos son los factores más importantes en la predicción del dolor. Normalmente, que una persona con ausencia de dolor y con altos índices de somatización van a generar dolor a futuro, o van a tener mayor sensibilidad de generar el dolor a futuro. Entonces, la somatización es un indicador de este desencadenamiento del dolor. Y otro tema a tener en cuenta, otro síntoma, es el síntoma depresivo. Los síntomas depresivos lo que hacen es alterar el proceso de modulación descendente del dolor. Además de esto, en las personas crea una respuesta de incertidumbre, de mala aceptación hacia el tratamiento. Son personas que no creen en los tratamientos, son personas que tienen sus expectativas hacia el tratamiento son muy bajos. Entonces, cambiar estos hábitos, estos síntomas somáticos es importante. Sabemos que el dolor persistente requiere de la transdisciplina. Entonces, si nosotros identificamos a través de cuestionarios que estas personas tienen altos índices de somatización o depresión, es mejor derivarlos al psicólogo o al psiquiatra para que tengan el tratamiento adecuado. ¿Y por qué es importante que nosotros identifiquemos que identifiquemos rápido estos factores? Porque aumentan la probabilidad de transición del dolor agudo al dolor persistente. Entonces, esa es la importancia de la identificación de estas banderas amarillas en el momento en que nosotros realizamos la investigación. Y también, así como el afecto negativo perjudica a las personas, el afecto positivo y el optimismo también se asocia con menos dolor y disfunción. Y aquí es importante cuál es la labor del clínico. Nosotros en la entrevista tenemos que generar esta alianza terapéutica adecuada, con palabras adecuadas, sin generar nocebo, con optimismo,
dándole la oportunidad a la persona de la recuperación. Normalmente, cuando las personas vienen a nosotros por consulta, esperan que el profesional haga todo el tratamiento, que toda la rehabilitación sea trasladada al profesional, pero nosotros tenemos que incorporar a esta persona en el tratamiento. Y es importante, Adrian Lu decía que acerca de que las personas necesitan ser parte del proceso, pero a veces los clínicos hacemos que las personas salgan de ese proceso. ¿Por qué? Porque nos sentimos de los superhéroes, creemos que nosotros somos los responsables de la modificación de los síntomas de las personas. Y otro factor en cuenta que tener son los factores demográficos. Hace un momento hablaba con Mar acerca de que yo en mi práctica clínica veo ahora personas con menor edad. Antes solía ver personas con el primer dolor a los 15, 17 años, 19 años. Ahora veo personas con 9 años, 10 años con dolor persistente. Algunos con dolor cervical, otros con dolor orofacial. Entonces, la edad juega un papel importante. Sabemos que no existe una gran información acerca de la incidencia y la prevalencia de dolor en niños y jóvenes, pero sí sabemos que existe mucha información en adultos. Y en adultos se suman varios factores. Por decir, la morbilidad múltiple es un factor importante en las personas. Si nosotros vemos que una persona al pasar los años va sumando experiencias negativas, morbilidades, entonces esto va a condicionar la respuesta hacia el dolor. En un estudio demuestra que las personas entre 50 y 60 años, el riesgo de tener herpes zóster es del 8%, pero las personas que tienen 80 a más, el riesgo de tener herpes es más o menos el 21%. ¿Esto qué quiere decir? Que al pasar los años aumentan las morbilidades, hay una mayor sumación de efectos adversos, productos del envejecimiento. Pero también importa mucho la movilidad reducida, la evitación a la actividad. Son personas con experiencia de tratamientos fallidos, son personas que tienen mucha pérdida de seres queridos y se hace complejo el tratamiento en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque la cognición, que es algo importante para el pronóstico del tratamiento en estas personas, se ve afectada. Otro dato a tener en cuenta es la prevalencia del dolor por sexo, ¿no? Se sabe que las mujeres tienen más probabilidad de experimentar dolor recurrente. Sabemos que la biología del dolor, de la biología del procesamiento del dolor en la mujer es un poco diferente. Y esto va relacionado un poco a lo que es la epigenética, que la epigenética es la expresión génica del ADN. Esta expresión génica es cambiado por factores ambientales, por factores personales, por historia de las personas, cómo vive esta persona dentro de un contexto. Entonces, esta epigenética hace que las mujeres tengan mayor probabilidad a experimentar dolor recurrente. Y también está asociado a los roles que asume la mujer dentro de la sociedad. Generalmente, el varón tiene una posición fuerte hacia el dolor, puede soportar el dolor por todos los valores sociales que están envueltos en esto. Y las mujeres a veces son más susceptibles a esto, recurren más a tratamientos. Entonces, esto probablemente haga un poco que la prevalencia en las mujeres sea mayor. Y también están relacionados al factor hormonal. Las mujeres en los ciclos menstruales tienen mayor sensibilidad o reportan mayor sensibilidad a dolores como fibromialgia, colon irritable, dolor complejo. Entonces es importante. Luego también está la raza negra y acá la raza y la etnia. Y acá, bueno, no he encontrado mucha información, he encontrado un artículo que me parece muy interesante, pero solo hecho en Estados Unidos, acerca que dice que la raza negra informa mayores niveles de dolor y tolerancia baja, y generalmente está asociado a por decir, dolores que representan por enfermedades como SIDA, artritis, lupus, pero esto viene de... Si lo ponemos en contexto, esto puede ser influenciado por la forma como viven estas personas. Recuerden que las determinantes sociales de la salud
o los determinantes de la salud, no todas las personas son satisfechas. El acceso a falta de educación, el acceso o la falta de acceso a salud va a tener una importancia en la persistencia o en responder hacia el dolor. Entonces, aquí en este estudio se dice que la raza negra tiene informa mayores niveles de dolor comparados con los hispanos o comparados con la gente de Estados Unidos. Es una información un poco sesgada, pero importante que lo tomamos en cuenta. Y luego están los factores económicos. Sabemos que las tensiones económicas van a generar angustia. Esta angustia va a generar posiblemente un estrés, y al generar el estrés se desencadena todas estas características en la cual el sistema, el individuo genera agotamiento físico, alteración en el sueño, la forma como procesa la información es alterada. Entonces, evaluemos también el factor económico. Y luego están los factores culturales, y en especial las creencias y expectativas de la salud. Todos los que nos enfrentamos a las personas con dolor crónico sabemos cómo vienen estas personas a consulta. Generalmente son personas que han tenido tratamientos fallidos, están medicados con opiáceos y tienen muchas creencias negativas acerca de su dolor. Y generalmente estas creencias han sido dadas por los profesionales de la salud, muchos relacionados al movimiento, ¿no? Haciendo asociaciones de que el reposo es mejor para el tratamiento del dolor cuando alguien tiene una lesión. Entonces, todas estas creencias, estas conductas relacionadas al movimiento, a la forma como deben cargar el peso, al reposo mismo, generan una barrera para el tratamiento del dolor. Y son estas personas al mismo tiempo que tienen expectativas negativas en cuanto al dolor. Entonces, la importancia del clínico es observar y modificar estas creencias y expectativas en las personas. Y el nivel cultural puede influir en la aceptabilidad y adecuación de los tratamientos diseñados para impactar los cambios cognitivos y de comportamiento. Sabemos que las personas con mayor educación tienen mejor cuidado sobre su salud, y esto por el acceso a que tengan a servicios de salud o porque tienen mejor conocimiento, mejor información acerca de sus condiciones. Cuando nosotros rehabilitamos a personas con dolor, sabemos que las personas que tienen mayor nivel cultural son más fáciles de adaptarse, de adherirse a los cambios que nosotros le proponemos. Son personas que se involucran mucho más con el proceso de recuperación y no tanto las personas con este nivel cultural bajo, reducido. Son personas las personas con nivel cultural bajo son personas que tienen descuidados la higiene. Ahora mismo notamos en esta pandemia, las personas que no tienen la conciencia misma de la enfermedad, no tienen los cuidados necesarios. Entonces, la educación juega un papel importante, tanto en las creencias también, y para el tratamiento del dolor. Y los traumas asociados a la vida, estas personas que viven en ambientes hostiles, se han reportado fuertes vínculos de experiencias traumáticas de la vida temprana y el posterior desarrollo en el dolor crónico. Acá podemos observar que las personas que han sufrido violencia física o sexual tienen mayor riesgo a desarrollar enfermedades del tipo somatizante, como los trastornos temporomandibulares o la fibromialgia. También están asociados a las personas que tuvieron operaciones, muchas operaciones en la niñez, van a tener mayor sensibilidad al dolor. Y esto, según los estudios, aumenta de 2 a 3 veces la probabilidad de riesgo a tener dolor. Otro factor a tener en cuenta es el dolor comórbido. Y diferenciamos algo que una persona puede tener diferentes zonas de dolor por diferentes enfermedades, y otra es que por una sola enfermedad tenga dolor en diferentes sitios. Cuando hablamos de las personas que tienen dolor con una patología en diferentes lugares, estamos hablando de una persona con sensibilización central. Entonces, es importante que nosotros, cuando investiguemos acerca del dolor de la persona, preguntemos acerca de esto. Entonces, las condiciones de dolor coexistente se asocian significativamente con una menor calidad de vida y una mayor duración del dolor.
6 o más sitios anatómicos mostró una asociación más fuerte con la tendencia a somatizar que 4 sitios. Y eso es importante. Habíamos hablado que para el dolor tipo complejo, para el dolor complejo regional, la somatización era un factor muy alto de la predicción de dolor. Y aquí se observa esta tendencia, que 6 sitios o más muestran una mayor tendencia a somatizar. Y acá hay un dato curioso, ¿no? Que las personas que tienen una patología preestablecida o una patología preexistente tienen menor índice a somatizar. Entonces, los índices de somatización son importantes que nosotros evaluemos. ¿Por qué? Porque el 40% de personas con dolor lumbar refirieron, además de tener dolor lumbar, refirieron dolor en el cuello y dolor dorsal. Y también mayor de 50% de los pacientes con trastornos temporomandibulares presentan generalmente cefalea, migraña, dolor de cuello, dolor en extremidades y dolor lumbar. Entonces, el dolor comórbido está muy asociado a las personas con sensibilización central. Y ahora se está investigando mucho acerca del factor, qué influencia tiene la genética y la inmunología en las personas con dolor persistente. Nosotros cuando evaluamos a una persona, evaluamos en sí el contexto, evaluamos los factores que están condicionando y a veces asumimos que no hay nada que genere en el tejido una nocicepción en el tejido y asumimos que todo es producto de una respuesta del cerebro, pero para que el cerebro tenga una respuesta tiene que tener una información. Entonces la parte biológica quizás no debemos dejarlo de todo de lado, sino que hay que tener una importancia y esto demuestra un poco la genética. Las contribuciones genéticas del dolor se complican por la existencia de múltiples fenotipos del dolor y eso es importante. Cuando los investigadores están dedicando tiempo acerca de las contribuciones genéticas, se toman con dos disyuntivas o con dos problemas esenciales. Que hay algunos genes que están relacionados, por decir, si hablamos de la artritis reumatoidea, hay algunos genes que van a estar asociados a la degradación del tejido, pero al mismo tiempo va a haber algunos genes que van a estar desarrollados, que van a generar sensibilidad al dolor. Entonces, esta complejidad hace que la información que tenemos acerca de la importancia de la genética en el dolor persistente todavía no sea clara. En algunos estudios de gemelos se han reportado la heredabilidad que van del 52% al 68% para el dolor lumbar y del 35% al 68% para el dolor de cuello. Hace un momento les hablaba acerca de la epigenética, ¿no? Esto es justamente lo que explica esto, que padres con dolor, con sensibilización central, pueden los hijos tener también dolor asociado. Entonces, esta epigenética es cambiable, es heredable, pero al mismo tiempo, esta epigenética tiene una alta plasticidad que puede ser modificada si es que hay una intervención adecuada por parte del clínico. Y hay dos genes que están relacionados mucho acerca del dolor. El gen SCN9A, que vienen a controlar las entradas y salidas de sodio cuando nosotros tenemos un potencial de acción, cuando se genera un potencial de acción. Cuando esta organización o este control del canal de sodio es alterada por una información constante, por una injuria permanente, esta información va a ir hacia el cerebro, una información constante, permanente, y esto estaría generando una sensibilización periférica, asociado a la liberación de hidrogeniones, de sustancia P, de histamina. Entonces, este gen, cuando es alterado, o la epigenética de este gen, cuando es alterado, produce estos cambios a nivel periférico y esta sensibilización periférica va generando una información constante al cerebro en la cual el cerebro va a generar una respuesta a mayor escala y entonces empieza a tener comportamientos de sensibilización central. Entonces, la investigación que está tomando en cuenta, tanto para el tratamiento farmacológico y para mejorar nuestras intervenciones en personas con dolor crónico, entonces tenemos que darle una mirada a estos genes. Y otro gen que está relacionado al dolor es el COMT, que está relacionado a la enzima catecol o metiltransferasa. ¿Y qué importancia tiene esta enzima? Esta enzima está encargada de la segregación de dopamina, de serotonina, entonces ayudan al procesamiento del dolor.
Cuando hablábamos acerca de la prevalencia de dolor en mujeres, algunos estudios han reportado que este gen es alterado en las mujeres. Y generalmente todos estos genes no lo podemos ver de un punto de vista estructural, sino lo tenemos que ver desde un punto de vista biopsicosocial. Sabemos que el contexto, que el ambiente, la forma como piensan las personas y cómo actúa en consecuencia a un problema va a generar una alteración en la expresión génica. Entonces, tomemos en cuenta que la genética está más relacionado al campo de lo biopsicosocial. Y algunos estudios reportan que la fibromialgia está asociado con niveles más altos de citoquinas proinflamatorias. Bueno, y para terminar, he agarrado 2 artículos que me parecen muy importantes en cuanto a lo que hablamos acerca de las modificaciones del dolor. Uno que habla acerca de la motivación dentro de la entrevista, la entrevista motivacional, cómo nosotros a través de la entrevista motivacional, sumado a la educación en neurociencias del dolor y al ejercicio terapéutico, podemos generar cambios en las personas, cambios conductuales en las personas. ¿Por qué? Porque si nosotros identificamos que a una persona el problema persistente o desencadenante es el sueño, no solo le podemos decir, ¿sabe qué? Cambie su sueño. Tenemos que educarnos, tenemos que cambiar esa conducta de la persona. Y para eso, estos 2 artículos nos dicen que la entrevista motivacional, sumado a la educación en neurociencia del dolor y sumado al ejercicio, pueden cambiar y motivando al cambio a las personas en las conductas puede ser de gran ayuda para el tratamiento del dolor. Normalmente, y una de las primeras diapositivas decía que los profesionales estamos preocupados más en la intensidad del dolor, trabajar la intensidad del dolor, y este artículo nos dice que es importante que nosotros cambiemos los estilos de vida de las personas, porque si no cambiamos los estilos de vida, no vamos a tener resultados a largo plazo. Todos los estudios, o la mayoría de estudios, dicen que los tratamientos en terapia física son a corto y a mediano plazo. Claro, porque nos enfocamos solo en las partes conductuales o cognitivas del dolor y no vemos más allá de los factores asociados al dolor. Y recuerden que las personas cuando vienen a buscarnos a nosotros no vienen por dolor, sino porque no pueden realizar algunas actividades. Y la importancia de nosotros es devolverles esas actividades. Cuando nosotros observamos a las personas, observemos el panorama en general. Mostrémosles la fotografía en general a la persona, sabiendo que el camino puede ser difícil, que la escalada a la recuperación tome un cierto tiempo y algunos momentos vamos a tener caídas y subidas. Entonces mostrémosles el panorama completo y de una perspectiva de la abstracción del clínico, quizás salirse de ese cuadro, quizás dejar sus sesgos de preferencia en tratamiento, sus sesgos de acuerdo al razonamiento, en buscar la causa del problema en esta persona, centrarnos en el diagnóstico. Entonces, quitándonos todo esto, proveéndole a las personas la seguridad, se me fue el nombre del profesor, el profesor Mosley decía que la labor del clínico es facilitar la recuperación a las personas, no tanto patologizar. Y entonces, en esta mochila que esta persona necesita para ascender, para subir, para desafiar su dolor, sumémosles alianza terapéutica, comunicación eficaz, escucha activa, sumémosles cambios en la conducta, tratamientos en la calidad, en los estilos de vida. Todas estas herramientas sumémoslos para que el ascenso, para que el camino de esta persona sea mejor y disfrutemos cada logro que desarrolla esta persona. Y quiero irme con esta frase acerca del doctor, que dice el profesor Peter O'Sullivan. Creo que es importante comprender que no es posible erradicar el dolor de la vida de las personas, pero es absolutamente posible proporcionar estrategias para llevar a cabo sus vidas de manera muy normal para que el dolor no lo interrumpa. Entonces, quizás nuestro objetivo no es cero dolor, sino mejorar la resiliencia de las personas y que a través de tener una condición pueda tener una vida adecuada. Muchas gracias.